Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy quiero grabar un vídeo que va a aunar diferentes intereses que tienen presencia constante en el canal. Por un lado, el cine, que es la razón principal. Por otro lado, la música. Y por otro lado también la literatura en forma de poesía en este caso. Y esto tiene que ver con un artículo que recientemente ha publicado mi amigo Rafael Narbona, a quien desde aquí envío un caluroso saludo tanto a él como a su esposa Piedad y les deseo por supuesto lo mejor. Rafael, que ha estado en el canal en más de una ocasión y que espero que esté en el canal en un futuro próximo de nuevo, ha publicado recientemente un artículo en un periódico español, y además incluyo el enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan acceder a ese artículo si les interesa, en el cual analiza la película Charade o Charada, que aquí tengo en una edición en DVD, edición estadounidense, película Charade o Charada en español, dirigida en 1963 por Stanley Donen e interpretada por Cary Grant y Audrey Hepburn. Voy a leerles el inicio del texto de Rafael Narbona y les emplazo a que lean, les animo a que lean el resto del artículo que aparece en ese enlace que está en la descripción de este vídeo. Dice Rafael sobre esta película, que aquí está, Charade, con Cary Grant y Audrey Hepburn. Charada es una comedia de la época crepuscular del Hollywood dorado, una especie de canto del cisne. Audrey volvería a trabajar con Stanley Donen en la extraordinaria Dos en la carretera de 1967, Two for the Road, pero en esas fechas el cine ya no era lo mismo. La sociedad había perdido definitivamente la inocencia. La guerra de Vietnam había dejado muy claro que las democracias occidentales también cometían crímenes contra la humanidad. La deliciosa espuma de Charada se había convertido en vino amargo. Y desde entonces la sensación de desengaño solo se ha acentuado. Esta es la película Charade, Charada, que les animo a que vean o vuelvan a ver si es que ya la han visto en alguna ocasión. Yo la he visto en múltiples ocasiones y bueno, con mi esposa recientemente y con nuestra hija, pero también la vi pues, cuando tenía, no sé, 12, 13 años con mi tío José en la ciudad de Vigo. Y es una película que me encanta, como prácticamente todas las películas en las que aparecen Audrey Hepburn y Cary Grant. Es cierto que, como muchos westerns producidos a finales de los años 60 y principios de los años 70, cuando uno ve Charada, tiene la sensación de estar asistiendo al final de una época y de un tipo de cine, lo cual dota a esta película sin duda de un significado especial. Yo, como digo, la he visto en múltiples ocasiones, pero siempre que la veo, una de las cosas que más me llaman la atención es el tema musical, compuesto por Henry Mancini y con letra de Johnny Mercer. Lo suelo relacionar inmediatamente con la versión vocal en clave de jazz, incluida por el vocalista Johnny Hartman en este disco que aquí muestro a cámara, que es el álbum I Just Dropped By to Say Hello, grabado para el sello Impulse en 1964, junto a un elenco de jazzmen absolutamente excepcional. Jim Hall a la guitarra, Illinois Jacquet al saxo, Hank Jones al piano, Milt Hinton al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Por supuesto, dejo también el enlace a este tema, a esta interpretación de 1964 de Johnny Hartman en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan escuchar esta versión de Charade de Mancini y Mercer si les apetece, pero les animo por supuesto a que se hagan con este disco, que es una verdadera maravilla, como prácticamente todos los que grabó Johnny Hartman a lo largo de varias décadas. Si hablamos del tema Charade,
Hemos dicho que la música es de Mancini, de Henry Mancini, y que la letra es de Johnny Mercer, letrista de Savannah, Georgia, considerado uno de los mejores del Great American Songbook, ese libro de canciones, ese acervo de canciones populares en el sentido de que están compuestas para Broadway, que están compuestas para grabarse en discos, no son temas tradicionales, sino que son canciones populares de lo que se llama la música pop estadounidense, que se fue consolidando sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y este Great American Songbook, gran cancionero americano, se reconoce por su calidad musical y por su calidad letrística, por el renombre de sus compositores, George Yara Gershwin, Jerome Kern, Harold Arlen, Cole Porter, Richard Rodgers y bueno, muchísimos otros. Y además se reconoce también por haber pasado a formar parte desde el principio de ese pozo inagotable de inspiración para las improvisaciones jazzísticas que fueron estos standards, que así se conoce a muchos de los temas del Great American Songbook. Y en el Songbook tuvo importancia Hollywood desde el desarrollo del cine musical, sobre todo a finales de los años 20 y principios de los años 30, y muchos de estos compositores llegaron a California atraídos por esa meca del cine que les ofrecía contratos muy jugosos. Esto supuso que muchos compositores y muchos letristas se viesen obligados a componer melodías y letras para temas originales de películas. Es el caso, por ejemplo, de Charada. Incluso cuando esas películas, como Charada, no eran musicales. Johnny Mercer fue un verdadero maestro en este campo y la calidad de sus letras me suele llevar a presentarlo, siempre que hablo sobre él, como uno de los grandes poetas que los Estados Unidos legaron a la cultura del siglo XX, aunque eso no sea algo que se suela apoyar ni enseñar en las facultades de literatura norteamericana de las universidades de este país. Generalmente, creo yo, porque muchos académicos presentan o tienen una visión demasiado reduccionista de lo que es la literatura y de lo que es la poesía, y francamente yo creo que muchos de ellos y ellas ni siquiera saben quién es o quién fue Johnny Mercer. Es una pena, y yo he tenido bastantes discusiones con colegas en facultades de filología inglesa, de literatura estadounidense sobre este tema. No estaban de acuerdo, no aceptaban que Johnny Mercer podía ser uno de los grandes poetas de eso que se llamó el light verse o verso ligero del siglo XX estadounidense. Charada, por cierto, no fue la primera vez en la que Johnny Mercer escribió la letra para el tema original de una película no musical. Hay ejemplos anteriores y uno de ellos son los etéreos versos que compuso Johnny Mercer para la melodía igualmente etérea que David Raksin compuso para la película Laura o Laura, dirigida en 1944 por Otto Preminger e interpretada por Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb y Vincent Price. Judith Anderson también está por ahí, o sea, casi nada. Esta película es una verdadera maravilla, Laura, del año 1944. Se trata de un filme de cine negro, pero la trama presenta esa cualidad casi onírica, un poco como otra película en la que aparece Joseph Cotton, que se titula Portrait of Jenny, o El retrato de Jenny, que se refleja esta cualidad casi onírica tanto en la música de Raksin como en la letra compuesta por Mercer, que ahora voy a leer en el inglés original primero, seguido de mi propia traducción al español. Por cierto que si quieren escuchar este tema, bueno, además de ver la película donde no está la versión vocal, existe una versión vocal que les recomiendo, que es la de Frank Sinatra. Frank Sinatra grabó, creo que alrededor de 1947 para Columbia, una versión de Laura o Laura con arreglos de Axel Stordahl, arreglos orquestales
excelentes. Pueden encontrarlo, por ejemplo, en varias recopilaciones del Sinatra de Columbia, pero esta, por ejemplo, Sinatra Sings His Greatest Hits, es un buen disco en el que pueden encontrar este tema y muchos otros interesantes del Sinatra de los años 40. Dejo de todos modos un enlace en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan escuchar la versión que Sinatra hizo de Laura, que es la que recomiendo si es que desean escucharla. Y dice este tema, la música es de Raxin, de David Raxin, y la letra, que es lo que voy a leer, de Johnny Mercer. Dice así: Laura is the face in the misty light, footsteps that you hear down the hall, the laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. And you see Laura on a train that is passing through. Those eyes, how familiar they seem. She gave your very first kiss to you. That was Laura, but she's only a dream. Se puede ver realmente la complejidad de la rima en un poema breve y en apariencia sencillo. Mi traducción al español es la siguiente. Voy a tomar un poco de café y ahora la leo. Laura es el rostro en la luz nebulosa, pasos que se escuchan en el pasillo, la risa que flota en una noche de verano y que uno casi nunca puede recordar. Y ves a Laura en un tren que pasa. Qué familiares parecen esos ojos. Te dio tu primer beso. Fue Laura, pero es solo un sueño. Bueno, esto último, es solo un sueño, ya nos indica ese elemento onírico. El elemento onírico tiene muchísima importancia en la trama de esta película. De hecho, tiene tal importancia en la trama de la película Laura o Laura, basada además en la identidad del personaje femenino de Laura y en su supuesto fallecimiento, que Mercer decide presentar a la Laura de la canción como una figura casi espectral, una figura que puede verse o escucharse, pero que uno no puede estar nunca seguro de que es real. Por ejemplo, Laura es un rostro en la luz nebulosa, es decir, una luz que no es totalmente clara, the misty light. Los pasos de alguien que se oye, pero que no se ve. Por cierto, que la imagen de los pasos en este libro, excelente, Poets of Tin Pan Alley, los poetas de Tin Pan Alley, Philip Furia, el autor de este libro, que es un estudio excelente de todos estos, o de muchos de estos letristas, no compositores musicales, sino letristas que escribieron las letras de estas canciones del Great American Songbook. En este libro, Philip Furia relaciona la imagen de los pasos, esos pasos que se escuchan en el pasillo, con el género literario del gótico sureño o Southern Gothic. Y es un pasaje con pizzicato incluido en el arreglo musical de Stordahl para la versión de Frank Sinatra. Así que cuando Sinatra canta eso de footsteps that you hear down the hall o los pasos que se escuchan en el pasillo, pues hay un pizzicato que nos recuerda o nos hace escuchar esos pasos que escuchamos, pero que no vemos, sonidos como el de la risa que se percibe, pero que se olvida con facilidad, por ejemplo. Entonces todo esto está dirigiéndonos hacia lo onírico en la primera estrofa, y la segunda estrofa nos presenta a una Laura que pasa en un tren, en una escena que a mí me recuerda al In a Station of the Metro del poeta Ezra Pound. El tren pasa a una velocidad vertiginosa y por tanto no podemos estar seguros de que Laura realmente se encuentre dentro del tren. De nuevo, la indeterminación
que nos vuelve a llevar a esta idea del sueño, de lo onírico, de no estar seguros de si algo es cierto o no. Los elementos de la letra, diría del poema, se refieren a Laura, pero siempre de manera indirecta, sin asegurar que las referencias sean reales. Por ejemplo, los ojos parecen familiares, pero quizá no sean los de Laura. Todo el poema está construido alrededor de esta idea de incertidumbre, como la propia trama de la película, como el propio misterio en torno al que gira la historia de esta película. Y al final, de forma apropiada, Mercer vuelve a insistir en el aspecto onírico de la melodía al reducir ese primer beso de Laura, ese primer beso que recibe la voz poética, se reduce a un mero sueño. That was Laura, but she's only a dream. Solo es un sueño. Pero teniendo en cuenta que en un sueño lo que uno vive le parece real, aunque no lo sea cuando despierta. Lo que logra el letrista, yo diría el poeta de Savannah, Johnny Mercer, es la unidad total entre el sentido de la melodía de Raxen y los versos que Mercer compone para la letra. Algo bien difícil de conseguir, pero que Mercer realiza de una manera muy efectiva, poniendo además todo en el contexto de lo que ocurre en la trama de la película. Laura o Laura del año 1944. Y casi 2 décadas después, Mercer va a escribir una letra para la melodía compuesta por Henry Mancini. Bueno, esta es la parte posterior del DVD. Casi 2 décadas después, Johnny Mercer va a escribir una letra para la melodía compuesta por Henry Mancini para la película Charada, que tampoco, al igual que Laura, es un musical, pero con la dificultad añadida aquí de que ahora no tiene que escribir un poema acerca de un personaje en particular dentro de la trama de una película, como era Laura, sino que los versos deben hacer referencia al título del filme de Donen, que es Charade o Charada. Esto en principio dificulta conceptualmente lo que se le exige a Mercer como letrista, pero él soluciona este escollo acercándose a la temática amorosa, que también está en la película, desde una óptica fundamentalmente teatral. Es decir, la relación amorosa entre los dos personajes de la canción se presenta como una charada, como un juego, como una obra teatral, incluso como una interpretación teatral en cierto momento, y de esa manera queda establecida la relación del tema musical con el título de la película, aunque quizá esa relación no se establezca de forma realmente directa con la trama de la película. Bueno, les leo el tema, les leo la letra original en inglés de Charade, seguida de mi traducción al español, y les dejo además en la descripción la grabación de Johnny Hartman, de este disco que ya he mostrado, I Just Dropped By to Say Hello. De hecho, es la canción, es el tema que abre el disco y dice ahí Charade o Charada de la producción Charade de Stanley Donen. Bueno, pues este disco, como todos los de Johnny Hartman, se lo recomiendo sin ningún tipo de reservas, pero dejo la grabación de Johnny Hartman en la descripción de este vídeo por si les interesa escuchar esta versión de Charada de Johnny Hartman. Primero, la letra de Mercer en inglés. When we played our charade, we were like children posing, playing at games, acting out names, guessing the parts we played. Oh, what a hit we made. We came on next to closing, best on the bill, lovers until love left the masquerade. Fate seemed to pull the strings. I turned and you were gone, while from the darkened wings the music box played on. Sad little serenade,
Song of my heart's composing. I hear it still, I always will. Best on the bill, charade. De nuevo, compleja la estructura de la rima de este tema, como bastante compleja va a ser también el contenido de esta composición que les traduzco. Yo mismo he hecho la traducción al español y en español dice Johnny Mercer algo semejante a lo siguiente. Cuando interpretamos nuestra charada, éramos como niños posando, jugando, actuando, adivinando los papeles que hacíamos. Oh, el éxito que tuvimos. Fuimos la atracción estelar, la cabeza de cartel, amantes hasta que el amor abandonó la mascarada. El destino parecía tirar de los hilos. Me di la vuelta y te habías ido. Mientras en las oscuras bambalinas la caja de música seguía sonando. Una pequeña serenata triste, una canción compuesta por mi corazón. Todavía la escucho, siempre lo haré. La cabeza de cartel, charada. Bueno, la voz poética rememora, en este caso, esta relación amorosa, inicialmente lúdica y apasionada, pero finalmente fallida, de manera retrospectiva y en términos primero de juego, es decir, la charada del título, y posteriormente a medida que el tiempo va pasando y la relación va avanzando, en términos espectaculares y teatrales. Se pasa de la escena infantil de unos niños jugando a las charadas y tratando de adivinar los significados de las interpretaciones en las que no pueden usarse palabras, a una escena ya teatral, ya verbal, en la que el éxito inicial de la relación amorosa se representa mediante metáforas basadas en el éxito en el mundo del espectáculo. Es decir, ideas como el éxito, elementos como la cabeza de cartel, la atracción estelar. En esto último, en lo de la atracción estelar, por cierto, Johnny Mercer juega con la expresión en inglés next to closing, que se refiere al penúltimo lugar en el cartel de un espectáculo de vodevil, que era el lugar en el cartel reservado para los artistas más populares y de mayor aceptación por parte del público. Aparecían en el penúltimo lugar del cartel estos artistas más populares para que el público tuviese que asistir a las presentaciones anteriores de otros artistas menos conocidos y menos importantes y en principio menos interesantes, y a los artistas más populares que aparecían en el penúltimo lugar del cartel los seguía un artista todavía menos conocido que era el encargado de actuar mientras el público abandonaba el teatro y ya casi nadie le hacía caso a ese último artista al término de la actuación estelar, que era la razón por la que muchas personas iban a estos teatros, a estos espectáculos de vodevil. Claro, todas estas referencias resultaban ya un poco anacrónicas en 1963, cuando se estrena la película Charada, porque el vodevil por entonces ya prácticamente había desaparecido, pero el carácter crepuscular del que habla Rafael Narbona en su artículo sobre Charada se ve reflejado no solo en la película, como bien dice Rafael, sino también de forma sutil en la letra de Johnny Mercer. En la siguiente estrofa de este tema, esa estrofa en la que comienza con el destino parecía tirar de los hilos, etc. En la siguiente estrofa se escenifican los instantes finales de esta relación amorosa, de nuevo en términos teatrales, pero ahora con referencias casi guiñolescas, presentando a los amantes como meras marionetas cuyos hilos maneja el destino, además con un abandono súbito
sufrido por la voz poética. Inesperado, podríamos incluso decir. Me di la vuelta y te habías ido, dice. Esto es súbito, es inesperado. De repente ocurre. Y esa caja de música que sigue sonando entre bambalinas me parece una imagen muy interesante, porque ya no es solamente esta caja de música que sigue sonando una referencia al famoso concepto de que el show debe continuar, the show must go on, sino que representa también el aspecto más artificial, más mecánico de un amor que se ha ido apagando poco a poco y cuya música se ha ido reduciendo no a la de una orquesta sinfónica con toda su potencia, sino a la de una caja de música mecánica y de sonido repetitivo y endeble, como el amor que se va apagando, que se va marchitando. Parece una imagen excelente por parte de Johnny Mercer. No me digan ustedes que Johnny Mercer no es un poeta, no debe ser reconocido como un gran poeta, aunque sea un gran poeta popular estadounidense del siglo XX. La música sigue siendo, en la última estrofa, el vehículo para expresar las consecuencias psicológicas que la pérdida del amor y el fin de esta relación han provocado en la voz poética. Dice Sad Little Serenade, una pequeña serenata triste, ¿no? Se trata de una serenata triste que su propio corazón ha compuesto, es decir, que viene de sí mismo, y que parece tener un carácter eterno, porque viene de sí mismo, que subraya la inevitabilidad y el carácter realmente final y definitivo de este desengaño que, por lo que parece, va a perdurar. No sé si porque quiere que perdure o en contra de sus deseos. Los tres últimos versos para mí son un ejemplo perfecto del quehacer poético de Mercer. Lo inteligente que era Mercer, la cantidad de recursos poéticos que tenía Mercer cuando escribía las letras para estas melodías de otros compositores. Es muy raro, por cierto, que Johnny Mercer componga la música y la letra. Se centraba sobre todo en la letra. Hay algún tema como I'm an Old Cowhand, donde sí, escribe letra y música, pero eso es raro. Tenemos en estos últimos tres versos, en primer lugar, una triple rima insistente, que incluye además una rima interna en el antepenúltimo verso. Dice en inglés, I hear it still, I always will, still will, rima interna a mitad y final de verso, best on the bill, de nuevo la palabra bill, still will bill, al final del verso siguiente. Y esto marca el ritmo insistente de esta serenata triste de la que se está hablando. Casi escuchamos ese ritmo insistente de esta serenata triste, que además él dice, la voz poética dice que todavía escucha y siempre escuchará. Pero además la voz poética asocia finalmente la melodía de esa serenata triste con los recuerdos retrospectivos que le sugiere esta experiencia amorosa, mencionando, por cierto, fragmentariamente la cabeza de cartel, best on the bill, y cerrando el círculo temporal que se abre en el primer verso con la palabra charada, charade, que remite a su infancia y al inicio inopinado de esta relación amorosa. Prácticamente ya no habla la voz poética con frases completas al final. Best on the bill, charade, solamente con palabras que nos dejan clara su situación desde un punto de vista psicológico. Me parece otra letra excelente de Johnny Mercer. Con Charade, el tema principal de la película Charada, esta colaboración con Mancini, con Henry Mancini, por cierto que Johnny Mercer ya había realizado otras colaboraciones anteriores con Mancini, por ejemplo el tema Moon River, para la película Desayuno con Diamantes, Breakfast at Tiffany's, del año 1961, es decir, un par de años antes, y de nuevo una película interpretada por Audrey Hepburn, que aparece en la película cantando la letra de la canción Moon River. Bueno, en Charada, esta colaboración con Henry Mancini, nos vamos acercando además a esos años crepusculares en la obra de Johnny Mercer,
que ya tenía su edad en esos momentos, pero sus capacidades como letrista y sus capacidades como poeta siguen intactas, como bien analiza Philip Furia en este magnífico libro. Y por cierto que Philip Furia también le dedicó un estudio biográfico al propio Johnny Mercer, que no era simplemente letrista y compositor, sino que además también fue cantante y grabó en los años 40, en los años 50, hasta incluso en los años 70, discos de verdadero interés, en los cuales se nota que es un cantante con mucho swing, que sabe cantar muy bien y que además comprende el ritmo y le presta una enorme atención, sobre todo una atención lúdica a la letra de los temas que canta. Algunos de ellos, muchos de ellos, temas propios, pero también llegó a interpretar temas de otros compositores. Desde luego, Johnny Mercer me parece una de las figuras fundamentales de la música popular estadounidense en el siglo XX, pero yo diría incluso que es uno de los grandes poetas que la literatura estadounidense produjo en los años en los que estuvo activo durante el siglo XX, por mucho que muchos profesores de inglés o de literatura estadounidense o norteamericana aquí en los Estados Unidos no quieran o no se dignen a reconocerlo. Y este artículo de Rafael Narbona me ha llevado a querer volver a ver la película Charade, aunque la he visto recientemente, pero creo que la voy a ver otra vez. Me ha llevado de nuevo a reescuchar este magnífico disco de Johnny Hartman y quería compartir con todos ustedes mi lectura de estos dos temas, Laura de 1944 y Charade de 1963. En un caso, Laura, la música es de David Raxon, en otro caso, Charade, la música es de Henry Mancini, pero la letra es del gran Johnny Mercer. No sé si conocen a Johnny Mercer, si hay algún otro tema de Johnny Mercer que les parece interesante. Ya he comentado algún tema de Johnny Mercer aquí en el canal anteriormente, pero hoy quería compartir con ustedes este vídeo, esta pequeña breve disertación que lo que hace es unir varios intereses que yo tengo y que reflejo en el canal, que son el cine, la música y la literatura. Un saludo desde aquí, una vez más, para mi buen amigo Rafael Narbona. Les animo a que se acerquen a sus artículos. Últimamente está escribiendo muchos artículos acerca del cine clásico, que es un tema que a mí, por supuesto, me interesa enormemente, y le doy las gracias desde aquí por haberme inspirado para preparar este vídeo sobre Johnny Mercer y sobre la película y la banda sonora, en este caso, de la película Charada o Charade, dirigida por Stanley Donen. Si tienen algún comentario, por favor, déjenlo por la parte de abajo de este vídeo. Será un placer conversar con ustedes sobre un tema que a mí me apasiona, que es el gran cancionero americano o Great American Songbook. Me despido ya, soy Antón García Fernández y les he hablado desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, y he grabado este vídeo hacia finales del mes de mayo del año 2024 en directo y sin ningún tipo de cortes en el salón de mi casa, y mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Como siempre, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Un saludo a Rafael Narbona y a su esposa Piedad, y simplemente me despido ya. Gracias y hasta la próxima ocasión.